Gustavo Mauricio, mi editor preferido, es el editor de Icono Ediciones, quien acogió muy bien la novela y afortunadamente las cosas van marchando bien. Quisimos hacer un encuentro con lectores y con público para hablar un poco de la novela. La primera versión de la novela la terminé en el año 92. Se lo explica casi todo. Y no sé, yo me lo explico un poco por... Mi padre era Sadi González, el fotógrafo pionero de la fotografía. Él comenzó su trabajo en el año 35 y el archivo de él, que es de los más importantes que hay, solo empieza a ser clasificado en el 43. Del 35 al 43 no hay una información de ninguna foto ni nada. ¿Qué pasó? En el 41 conoció a Esperanza, mi madre. En el 42 se casaron y le empezó a enseñar fotografía, y en el 43 mi madre empezó el archivo de Fotosadi. Ella había manejado en Andes, su pueblo, como la contabilidad y los inventarios del almacén que tenía mi abuelo, su padre, y ella organizó ¿En dónde? Andes de Antioquia. Andes, Antioquia. Ah, bueno. Serrano, el crítico de arte, dice que mi madre pudo ser fácilmente como pionera de la archivística en Colombia porque es como el archivo que mejor está organizado. Y desde que entré al Espectador en el año 77 yo empecé a guardar, y ella también guardaba recortes, y yo creo que ha sido como la fuente fundamental de esta novela. Tanto mis textos, yo desde pelado escribía un diario, escribía apuntes, etcétera, escribía cuentos, narraciones, y he guardado todos esos archivos como desde los 14 años, tanto los políticos como los personales. Y digamos, para esa primera versión del año 92, lógicamente utilicé mucho de ese material. Y ahí en el 92, cuando entré a dirigir la revista Número por 18 años, no me gustó cómo había quedado. Esa primera versión se llamaba Pese a todo, ese libro en ese momento. Y bueno, se quedó ahí. Yo seguí, de vez en cuando sacaba un tiempo para trabajarle a un capítulo, a otro. Seguía acumulando información, seguía tomando apuntes, le trabajaba. Y en el 2011, cuando renunciamos a Número con Ana Cristina, mi compañera de trabajo, ya me dediqué como a unos proyectos personales que tenía guardados, que fue la exposición de los 100 años del viejo en la de San Clarango, un documental sobre los viejos, otro libro sobre ellos, y a terminar la novela. Esa es más o menos como la historia de cómo se escribió. Una parte interesante, duré como varios años terminándola ya, dedicado completamente. Un poco me perdí como 7 años, solo me iba cada semana, una semana sí, una semana no, y me encerré mucho allá a darle forma a trabajar este libro. Y los 2 últimos años lo empecé a entregar, hice todo un trabajo de trabajo con prelectores. Fueron más o menos 20 personas, entre ellas Cristian. Hubo gente de todo tipo, amigas, amigos, escritores, historiadores. Mi ego nunca había recibido tanto palo, me dieron muy, muy duro a lo largo de estos años, pero fue demasiado importante para la novela porque gracias a esos prelectores acabé como de darle forma a la novela. Eso es a grandes rasgos un poco como la construcción de la novela. Entonces preguntan. Si empezaste a escribir en el 92, ¿quiere decir que los personajes adolescentes no existían en ese entonces? No. ¿Cuándo aparecen los personajes? Los personajes adolescentes son los que hacen la investigación y reconstruyen toda la historia de ese pasado. Entonces, ¿cuándo aparecen los personajes y cómo empiezas a insertar esos personajes? Porque dramatúrgicamente funcionan muy bien y es lo que está haciendo básicamente que se venda también la novela, ¿no? Yo a María no la vería como un personaje adolescente. El adolescente ahí es el pelado del hijo Martín. Y María es como esa eterna enamorada, una
exceso de lealtad, como que algo se quedó inconcluso, no cuajó y derivó estrictamente en una amistad pura. Bueno, sí, en un momento cuando estaba escribiendo el libro, yo sentí que era demasiado duro. Yo decía, bueno, pero esto, ¿a quién le mete muela? Porque eran hechos muy fuertes, más otros hechos muy fuertes. Y alguna vez estaba en el apartamento con una amiga y estaba ella como leyendo borradores. Digamos, era una amiga que sí era más joven que yo. Y de golpe la vi a ella leyendo ese borrador y dije, tiene que ser alguien así, alguien que está como descubriendo el libro. Y después ya cogió mucha más fuerza cuando fui padre y pensé que tenía que haber alguna forma de contar estas historias de este tiempo a mi hijo y a sus amigos y a esas generaciones nuevas que vienen. Y ahí fue entrando mucho más fuerte el personaje de Martín, que es el hijo de Sebastián, el protagonista, y quien se encuentra con María, que fue amiga de su padre, de Sebastián, el protagonista, y entre ellos dos son los que van reconstruyendo la novela. Y claro, y pasaron cosas de esas, de capítulos que se me habían perdido, que se habían quedado en otro computador, que fue casi imposible recuperar. Entonces se mezcla mucho la realidad con la ficción. El disquete aparece. El disquete. Y digamos, puede que al principio fuera más autobiográfica y con el paso de los años, personajes que eran más identificables se fueron transformando. Una mujer coge características de 3 o 4 mujeres que conocí y así se va como decantando. Yo no sé si esta pregunta es para Lisandro o para Guillermo, pero a mí el tema de las crisis existenciales de Sebastián, sí, estoy de acuerdo en que hace mucho contraste con la intensidad, gravedad y digamos esa realidad tan crudamente contada y tan intensa, pero a mí me conectó, digamos, con ese segundo plano que tiene la novela, que es el proceso de Sebastián, la parte, digamos, de su vida personal, de su búsqueda del amor, de su búsqueda del sentido de la vida, en medio de toda esa, digamos, trajín tan importante o tan teniendo, digamos, esa tribuna del espectador. Esas dudas íntimas y compartirlas y hacerlas, digamos, para mí era como me ayudaban a digerir un poco la otra parte, la parte tan dura que era la realidad de todos los días en el país. Entonces, incluso estaba viendo mis subrayados y parte de mis subrayados tenían que ver con las crisis existenciales. Mira, por ejemplo, hay una parte que decía, yo estaba pensando eso, decía, a ver si estas mujeres batalladoras nos suben los ánimos para dejar la quejadera y las crisis existenciales y de una vez por todas despertar y ponernos en acción para construir cosas maravillosas. Eso me parece un párrafo lindo, o sea, yo me respondaría, Lisandro. Puede ser la parte quizás más femenina de Guillermo. O sea, de golpe aquí hay una parte que también tiene que ver con eso, ¿no? Esa parte femenina del autor, que nos conecta también me conectó, a mí me conectó. No había tiempo. Yo lo que quiero decir, no estoy descalificando el derecho de un periodista que vive tan intensamente en la noticia, porque se implica desde el punto de vista de la afectividad, incluso de sus convicciones, parcialmente de sus convicciones, que sufra ese tipo de angustias, obviamente metafísica, el nihilismo, todo esto, no pretendo ridiculizar, aunque a veces me siento como esos personajes que tú, dentro de la misma novela, descalificas por escolásticos, por tradicionales, por ser miembros de un marxismo clásico. En efecto, yo siempre he sido eso y sigo siéndolo. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista narrativo, es narrativamente, no desde el punto de vista moral, sino que narrativamente sentí que había una alternancia entre ese nihilismo del personaje
que disputa a veces demasiadas páginas con el tipo de el periodismo que hacía Sebastián, para no macartizarte, compañero. Sí, inclusive dos de las prelectoras me hicieron quitarle, más o menos propusieron que había demasiado Crisis. y le quité muchísimas crisis, Lisandro, si no, no lo hubieras terminado. Ahora, yo creo que la acogida que ha tenido hasta ahora el libro es porque, como cuando yo hacía una columna en el magazine dominical que se llamaba Gritos y Susurros por Gaspar León, que era una época en que teníamos seudónimos porque eso nos ayudaba un poco a sobrevivir Y también. nadie sabía que era él, ¿no? No, Gaspar León. Y yo decía, yo circulaba la columna entre unas 5 personas y ellos me daban sus comentarios. Entonces yo decía que Gaspar no era yo, que era como una columna escrita por una generación. Y yo creo que digamos la acogida que ha tenido hasta ahora el libro es porque mucha gente la siente como propia esa novela. Como que no es una cosa mía, sino que a través de estos años se ha ido decantando y ha ido cogiendo como el espíritu de una generación. Sí, pues bravísimo, es que no había mucho tiempo para eso, pues como para sumergirse en ninguna crisis, porque estaba todo el tiempo en el día a día, y más bien los colombianos que yo recuerdo eran como espíritus burlones, eran todos como para adelante, para adelante, para adelante, y se burlaban de cualquier quiebre que tuviéramos. Pero en medio de eso, yo quisiera saber como cuál es la parte de la novela que más te costó trabajo escribir, digamos, emocionalmente hablando. ¿Cuál? Sí, yo creo que fue la parte del asesinato de Guillermo Cano, yo creo que fue de lo más fuerte, y quedó un poco como también la relación con las mujeres queda un poco como guardado, ¿no? Como que no son cosas que se explicitan tanto, sino que se dejan un poco para que el lector penetre por sí mismo en ese sentimiento, en lugar de ponerse a describir Sebastián lo que sentía en ese momento y cómo se rompió y todo. No, se dan como unas pistas y se deja un poco en el aire eso. Otro, el capítulo de los habitantes de la calle fue como clave porque nació un poco de un periódico que hicimos en los años 80, me acuerdo en la Candelaria con Patricia Ariza, se llamaba La Yeca. La Yeca. Y yo cada 15 días almorzaba allá en la Candelaria con habitantes de la calle. Entonces fueron varios meses y gracias a eso pude como meterme un poquito al alma de ellos y saber de verdad qué sentían, qué pensaban y cómo vivían, y descubrí unos seres que hay un poco los retrato, pero pues unos seres con una libertad impresionante y con una visión hipercrítica de la sociedad, no por volverlos ahora héroes, pero casi que, como dice Sebastián, son como de los últimos seres libres que quedan en el planeta.